Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras y viajeros, bienvenidos a un nuevo programa de Mil y un viajes por el mundo. Supongo que la gran mayoría habréis regresado ya de las vacaciones. Otra minoría probablemente las estéis disfrutando porque yo sé que sois muchos los que os gusta iros en septiembre. Y habrá otros tantos que hagáis como nosotros, que os las dividís en varias partes a lo largo del año. Nosotros precisamente hemos regresado también hace un par de semanitas de un viaje de 15 días por los Balcanes. De eso os vamos a hablar precisamente en este programa. La semana que viene nos vamos otros días fuera y ya os contaremos el destino elegido en esta ocasión. Y ya para invierno pues dejaremos el resto de las vacaciones. Como veis, nos gusta repartirnoslas a lo largo del año. Y bueno, la verdad es que este año, o sea, este verano más bien, han estado muy bien aprovechadas. Como os digo, teníamos muchas ganas de hacer un road trip por los Balcanes. No hemos cubierto todos porque sabréis que la antigua Yugoslavia era grandísima. De hecho, formaban parte de ella lo que ahora son 6 países: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. Fijaros si daba de sí. Entonces, bueno, pues es un territorio que si lo quieres ver medianamente bien hay que hacerlo por partes. Y nosotros precisamente por donde queríamos empezar era por Serbia y por Bosnia, sobre todo por Bosnia. Hemos incluido también un poquito de Croacia, pero vamos, de Croacia muy poquito porque hemos metido únicamente Zagreb, que fue el aeropuerto que elegimos para volar, el que nos salía mejor de precio, y los lagos de Plivice, de los que ya os hablaré también en otro programa porque la verdad es que nos encantaron, pero al mismo tiempo muy agobiantes a nivel muchedumbre, exageradamente turísticos. El caso es que el programa de hoy lo voy a dedicar a Bosnia-Herzegovina, que de los 3 países ha sido el que más me ha gustado con diferencia. Yo os diría que Bosnia merece un viaje por sí sola para recorrerla. Es una maravilla de país, nos ha gustado muchísimo. Además no es excesivamente grande, tiene una superficie de unos 51.000 kilómetros, que es aproximadamente pues un poquito más pequeño, digamos, que Galicia. Una población de unos 3 millones de personas y bueno, pues la verdad es que, como os digo, hemos venido encantados. Lo que os voy a hacer en este programa va a ser más bien una guía a nivel práctico, porque precisamente había hecho el artículo para el blog, el de cómo preparar un viaje a Bosnia-Herzegovina, y ya en programas posteriores más adelante pues os iré contando, pues por ejemplo, lo muchísimo que nos gustó Sarajevo, que a mí me encantó. Creo que ha sido una de las capitales de Europa que más me ha sorprendido para bien. Pues estuvimos luego también en Mostar, en Banja Luka, o sea, estuvimos en varios lugares de Bosnia que os iremos hablando de ellos en el resto de programas que vayamos haciendo, pero hoy de momento lo vamos a dedicar a lo que son los datos prácticos. Así que vámonos, coge la mochila, coge el petate, porque nos vamos a Bosnia-Herzegovina. Empezamos con nuestro viaje y, como os estaba comentando antes, lo primero que tenemos que hacer es elegir el aeropuerto al que queremos volar. ¿Por qué? Pues porque de momento esperemos que con el tiempo, si Bosnia se va haciendo
más atractiva a nivel turística, que, a ver, de hecho para mí lo es, pero debe ser que para muchísima gente todavía no, pues de momento no hay vuelos directos desde España, ni desde Madrid, ni desde Barcelona, que son los dos aeropuertos principales. No hay ningún vuelo directo a lo que es el aeropuerto principal, el mayor y mejor conectado, que es el de Sarajevo, aunque es verdad que no es el único que admite vuelos internacionales, porque también lo hacen Tuzla, Banja Luka y Mostar. Y entonces podemos hacer una cosa, que es volar con escalas. Hay diferentes aerolíneas que aterrizan allí y pueden hacer escala pues desde Madrid, desde Barcelona o desde otros aeropuertos españoles, pues como Lufthansa, Air Serbia, la Turkish Airlines, la de Turquía, Austrian Airlines, Swissair, Ryanair, Pegasus. Pues son algunas de las compañías que te ofrecen vuelos a Bosnia con escala. Luego tienes la otra opción, que fue la que hicimos nosotros, que como íbamos a combinar tanto Serbia como con Bosnia y Croacia, pillaba cerquita, dijimos, pues nada, lo que tenemos que mirar son vuelos directos a cualquiera de los otros dos países, porque a Belgrado sí había vuelos directos con Air Serbia, y los estuvimos comparando con los que había para Croacia, y al final, pues bueno, el que mejor nos salía vistas las fechas era con Iberia a Zagreb, que era directo, nos costó 175 ida y vuelta ya con la maleta de mano incluida. Eso es algo también a tener muy en cuenta, porque ya sabéis que últimamente no solamente las aerolíneas de bajo coste, sino las aerolíneas, digamos, tradicionales grandes, están empezando a tener la feísima costumbre de cobrar por la maleta de mano, cuando todos los pasajeros tenemos derecho a llevarla gratuitamente. Y de hecho creo que más de uno os habréis hecho eco de la noticia que se dio a finales de junio en el Parlamento Europeo, de que se votó a favor de que se regulara ya de una vez por todas la legislación para que los pasajeros estuviéramos protegidos y las compañías dejaran de cobrarnos por un servicio al que tenemos pleno derecho. En fin, el caso, como os comento, nosotros elegimos Zagreb como punto de partida y como punto de regreso. Fue allí donde, por lo tanto, tuvimos que alquilar el coche. Es cierto que también nos salía más caro alquilarlo en Croacia que probablemente en Serbia o en Bosnia, pero también es verdad que si lo alquilábamos en uno de los otros dos países, pues ya era también más follón, porque tenías que irte en transporte público hasta Belgrado o hasta Sarajevo, donde fueras a alquilarlo, cogerlo allí, luego volver a dejarlo, luego volver a coger transporte público para Zagreb, en fin, que era un follón. Como íbamos 4, que íbamos con otra pareja amiga nuestra, decidimos que la mejor opción era alquilarlo en Croacia. Nos salió 1.000 euros aproximadamente, un poquito más, por un alquiler de 14 días fueron. Tenéis que tener en cuenta a la hora de alquilar el coche varias cosas que os voy a ir relatando. Lo primero, pues, es tener en cuenta la documentación necesaria que vas a tener que llevar para entrar en Bosnia-Herzegovina, porque la mayoría de los viajeros europeos no necesitan visado, pero si eres español ya te aviso que no lo necesitas. Con el pasaporte en vigor, o en el caso de ciudadanos de la Unión Europea, incluso el DNI suele ser suficiente en la frontera, pero bueno, mejor siempre llevar el pasaporte. Nosotros siempre lo llevamos encima, incluso cuando volamos a países de la Unión Europea, pues por lo que pueda pasar. Ahora bien, para conducir, pues tienes que saber también que hay algunos documentos adicionales que tienes que tener en cuenta. El primero es evidentemente el carnet de conducir. Pues otra cosa que os comento, a ver, si tú eres ciudadano europeo, el permiso de conducir nacional es totalmente válido. No necesitas el permiso internacional de conducir. Pero como es verdad que algunas compañías de alquiler lo piden por costumbre, pues no está de más llevarlo. Entonces nada, lo puedes hacer
los trámites directamente en la Dirección General de Tráfico, lo puedes hacer todo online. Cuesta 10 euros, rellenas los datos, ellos te avisan cuando lo tienen ya preparado, que generalmente suele tardar un par de días, y bueno, pues ya cuando vas a recogerlo, lo que tienes que llevar es un par de fotografías de carnet y tu permiso de conducir. Eso por un lado. Luego, por otro lado, los papeles del coche. Entonces, si viajas con tu propio coche, pues saber que tienes que llevar la documentación, evidentemente, original del mismo, evidentemente que es la que llevas cuando ya circulas por tu propio país, ¿no? Pero con más motivos si sales fuera. Y si el caso es como el nuestro, de que lo que estás haciendo es alquilar coche, pues lo que tienes que hacer es revisar antes de abandonar la agencia de alquiler, pues que todos esos papeles estén en regla. El seguro del coche, por supuesto, es totalmente imprescindible que tu seguro tenga cobertura en Bosnia. Nosotros pagamos el extra por tener seguro a todo riesgo, pero no nos complicamos la vida cuando alquilamos coche, porque te puede pasar cualquier cosa y es mejor curarse en salud. Como os digo, tampoco nos importaba demasiado a nivel pasta, porque claro, no es lo mismo a lo mejor que vaya solamente una pareja, ¿no?, a que los gastos los estés dividiendo entre 4 personas. Entonces, bueno, la diferencia de precio ya no sube tanto, ¿no? Entonces, bueno, si normalmente cogemos el seguro a todo riesgo, en este caso pues con más motivo. Y luego hay otra cosa también muy importante, que es lo que es la llamada carta verde, que es el documento que acredita que tu seguro es válido en tal país. Entonces, pues bueno, si tú alquilas el coche dentro de Bosnia, pues ya te lo incluye, pero si entras con tu vehículo, pues por ejemplo desde otro país, tipo Croacia o tipo Montenegro, pues tienes que revisar que esté al día. Normalmente las compañías de alquiler suelen cobrarte un pequeño extra, digo lo de pequeño entre comillas, porque eso ya depende de la agencia. En nuestro caso, si no recuerdo mal, creo que te cobrarán como unos 50 euros más por sacarlo del país. Más cosas que os comento respecto al tema de los coches. Bueno, pues que Bosnia tiene fama entre sus vecinos europeos de ser un país bastante rígido en lo que a controles de carretera se refiere. Nosotros damos totalmente fe porque lo vivimos en nuestras carnes. No es raro ver coches parados en los arcenes para una revisión rutinaria. Estos controles son súper frecuentes, nosotros vimos bastantes. Los agentes, pues ¿qué hacen? Te suelen pedir tanto el pasaporte como los documentos del coche, así que lo más práctico es tenerlos siempre a mano. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, en nuestro caso nos paró una de las veces la policía cerca de la frontera y donde te lo van a pedir también, evidentemente, es en los propios puestos fronterizos a la entrada y a la salida del país. Ojo con esto, a tener en cuenta también el tema de los cruces de fronteras, porque en algunos casos pueden ser bastante rápidos y en otros casos pueden ser desesperantes, como nos pasó a nosotros cuando pasábamos de Bosnia a Croacia. Por el lado croata fue por donde vinieron los problemas, no por el lado de Bosnia, que tardamos como 2 horas. ¿Por qué? Pues porque había muchísimos coches, era mes de agosto y no se les ocurre o no quieren pagar más policías por ponerse a trabajar allí. El caso es que, claro, pues tienen a lo mejor solamente 2 o 3 pasos abiertos, con lo que imaginaros los embotellamientos que se forman, en fin, un caos, vamos, que se nos alargó muchísimo más el viaje de lo que esperábamos. Tuvimos que comer deprisa y corriendo a las 5 de la tarde un bocadillo en una gasolinera recién pasada la frontera, porque es que nos moríamos ya de hambre. En fin, un poco caos lo del tema de las fronteras. Entonces mi recomendación también es que si os vais a mover por los Balcanes, intentéis hacer, digamos, los países de golpe, no estéis saliendo continuamente y entrando por fronteras, porque
en algunos casos, como os digo, puede ser bastante fácil, pero en otros casos pues os puede robar un montonazo de tiempo. Entonces yo creo que lo mejor que podéis hacer es eso. Que vais a Bosnia, hago todo Bosnia del tirón. Que luego voy a Serbia, hago todo Serbia del tirón. Pero es lo más práctico y es lo más cómodo. Más cosas que tienes que tener en cuenta si alquilas el coche en Bosnia. La edad mínima que te van a exigir la mayoría de las compañías es un mínimo de 21 años, aunque es verdad que hay algunas que suben el límite a 23. El caso es que si tienes menos de 25 y eres el conductor, evidentemente, pues es muy probable que te van a aplicar un suplemento por ser conductor joven. Luego, tener en cuenta también que eso pasa en muchísimos países por la tarjeta de crédito, que casi siempre es necesaria para bloquear la franquicia, por lo que tienes que asegurarte de que tu tarjeta tenga saldo suficiente, porque el bloqueo pues, puede ser alto. Y luego el tener en cuenta también que en Bosnia las flotas de coches pues no están tan bien surtidas a lo mejor como en otros países mucho más turísticos, pongamos el caso por ejemplo de Croacia. Los coches de alquiler suelen ser pequeños y de cambio manual, entonces por ejemplo, pues si prefieres un automático, intenta pedirlo con bastante antelación, y lo que es la propia reserva del alquiler del coche, 3/4 de lo mismo. La ventaja que vas a tener de alquilar dentro de Bosnia frente a hacerlo, por ejemplo, en Croacia, en Dubrovnik o en Split, que es donde muchos viajeros comienzan su ruta, pues principalmente, como os decía antes, va a ser el precio, pues porque los alquileres en Bosnia suelen ser más económicos, tanto en tarifa diaria pues como en el depósito que te van a bloquear. Eso en cuanto al propio alquiler. Ahora nos vamos al tema de lo de la gasolina y las estaciones de servicio. No vimos el combustible mucho más barato que aquí en España, pero sí que es verdad que se notaba un poco, porque aquí estaba creo que a 1,46 o por ahí, que era más o menos como estaba en Croacia, y sin embargo en Bosnia cuando nosotros viajamos la Super 95 estaba a 1,20, o sea que bueno, son 25 céntimos por litro que sí que se notan, ¿no?, a la larga. Hay gasolineras en todas las ciudades y las carreteras principales, pero también les digo que conviene repostar con antelación si te vas a mover a zonas rurales o de montaña. La mayoría de las gasolineras aceptan tarjeta, pero es verdad que algunas más pequeñitas funcionan solamente con efectivo, entonces bueno, pues tienes que tener en cuenta que la moneda local es el marco convertible bosnio, el BAM, y que es con el que te vas a tener que manejar dentro del país, pero es verdad que hay algunas gasolineras cercanas a la frontera croata pues que a veces aceptan euros. Total, ¿qué tienes que hacer? Pues como yo recomiendo a los españoles cuando van a Portugal, antes de cruzar la frontera, echa gasolina. Pues en Bosnia 3/4 de lo mismo. Cuando vayas a volver a salir del país, echa gasolina en Bosnia, porque probablemente si te metes en Croacia, y sin él probablemente, pues va a ser bastante más caro. A nivel conducción, pues bueno, tenéis que tener en cuenta que Google Maps evidentemente funciona, pero en zonas rurales os puede marcar carreteras que en la práctica son pistas de tierra. Está muy bien también que os bajéis aplicaciones como Maps.me, que sabéis que pueden funcionar sin internet, entonces en el caso de que pierdas la cobertura pues puedes seguir utilizando los mapas, y tener en cuenta que aunque en general la señalización de las carreteras es bastante clara, pues sobre todo en pueblos pequeños los carteles pueden estar solamente en cirílico. Entonces, bueno, pues conviene aprender al menos cómo se escribe Sarajevo, Mostar o Trevinje, que son así un poco las poblaciones más importantes o más visitadas, pues para no confundirse, ¿no?, con las señales. Luego, un consejo práctico que yo os voy a dar es que calculéis siempre un poco más de tiempo del que os indica el GPS, porque las carreteras bosnias no os van a permitir grandes velocidades, a excepción evidentemente de autopistas y autovías. Entonces, bueno, pues la velocidad media en el país es raro que supere los 60 km/h,
Es muy frecuente encontrarse con camiones que van muy lentos, con carreteras con muchísimas curvas, con pasos de montaña. Entonces, bueno, lo que es entre las ciudades principales, pues sí suele haber autovía, como puede ser a lo mejor en el caso de Sarajevo y Mostar, ¿no? Pero luego hay otros muchísimos tramos, la gran mayoría, pues que en el momento que te adentras en zonas más rurales, lo normal es que vayas a circular por carreteras de doble sentido. Tenéis que tener otra cosa muy en cuenta, que es la forma de conducir no solo en Bosnia, sino en Europa del Este en general, porque lo tengo visto y comprobado siempre que he viajado a Europa del Este, que la forma de conducir es muchísimo más temeraria que en nuestro país. Entonces, especialmente a la hora de hacer los adelantamientos, yo os puedo comentar también que vivimos una experiencia muy desagradable yendo precisamente hacia un parque natural allá en Bosnia, en una zona de montaña, que se creó un atascazo de órdago, no sabíamos por el motivo que era, todos los coches allí parados, bueno, total, que dos de nosotros nos bajamos para ir adelante a ver qué era lo que había ocurrido. Bueno, pues lo que había ocurrido era que un motorista había realizado un adelantamiento cuando no debía, se había matado directamente contra el otro coche y bueno, pues allí le tenían tapado con una manta. Entonces, con esto no os quiero meter el miedo en el cuerpo porque accidentes se pueden tener en cualquier sitio, pero creo que en los países de Europa del Este hay que extremar la precaución porque bueno, pues ellos son muy agresivos conduciendo. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, que el viajar en coche por Bosnia te va a exigir mucha flexibilidad a nivel de paciencia, a nivel de seguridad y sobre todo, pues bueno, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es que lo asumas como parte de la experiencia y bueno, pues el pensar que conducir se va a convertir en una forma de conectar aún más pues con la esencia del país. Los peajes pues son muy sencillos, se coge el ticket al entrar en la autopista y se paga al salir, no tiene tampoco mayor misterio. Los precios también son más bajos que en Croacia. Es verdad que por unos pocos marcos puedes recorrer decenas de kilómetros de autopistas en muy buenas condiciones, pero os sigo diciendo, recordar siempre lo de llevar efectivo, pues porque no en todos los peajes aceptan siempre tarjeta. Si llegas a Sarajevo, pues vas a flipar, porque, bueno, para empezar, el casco histórico es un cúmulo de calles en cuesta, pero en cuesta con una inclinación importante, ¿eh? Calles muy, muy estrechas, con muchísimos recovecos, callejones donde dices, madre mía, es que el coche no me entra. Entonces, mi recomendación, pues deja el vehículo en las afueras, si puedes, o en un parking vigilado y recorre la ciudad a pie. Nosotros lo que hicimos fue alquilar un apartamento que ya tenía parking incluido y entonces así pues nos olvidamos del coche nada más llegar, que es lo mejor que pudimos hacer. Hay otro tema a tener muy en cuenta, que es el tema de lo de las minas. ¿Por qué? Pues porque, como muchos de vosotros sabréis, por no decir todos, en los años 90 se fracturó totalmente Yugoslavia, se vivió una guerra tremenda, era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que países de Europa entraban en guerra. Y bueno, pues se vivió una guerra civil horrible y Bosnia fue precisamente el territorio más salpicado para mal, porque se hicieron unas matanzas brutales precisamente contra la comunidad musulmana. El caso es que, aunque la mayor parte del país es totalmente segura, es verdad que todavía pues existen áreas rurales con minas antipersona, que son precisamente vestigio de esta guerra de los 90. No es en absoluto peligroso viajar por carretera, pero sí es importante recordar que nunca te salgas del asfalto en zonas remotas si vas con el coche.
Y si te pones a hacer senderismo, 3/4 de lo mismo. No te aventures por caminos que no tengan una señalización clara. Y es más, es que hay muchos sitios donde hay riesgo y vas a ver carteles rojos con calaveras, que te aseguro que no son un adorno, es una advertencia real. Es verdad que no es que se trate de un peligro súper cotidiano en las ciudades o en las carreteras principales, porque, como os digo, o sea, en las carreteras normales y corrientes no pasa absolutamente nada, pero sí os insisto en que si pues planeas hacer rutas de senderismo o te vas a adentrar por caminos que no están señalizados o vas a explorar por libre en áreas apartadas, pues que esto lo tengas muy en cuenta, no ignores nunca estas señales, no intentes acercarte por curiosidad ni traspasar la zona, pues eso, sobre todo que tengas muchísimo cuidado y extremes las precauciones, pues eso, en bosques remotos y campos abiertos que estén alejados de la carretera, en antiguas líneas de frente de guerra, sobre todo en las zonas montañosas de la frontera con Croacia. En cualquier caso, si tienes cualquier duda, estás en zona rural, pues tú pregunta a los lugareños porque ellos saben perfectamente dónde es seguro caminar y dónde no. Bueno, pues ya dejamos el tema de la conducción para meternos con el tema del dinero. Y este, en nuestro caso, fue uno de los grandes aciertos del viaje, el elegir Bosnia, iba a decir, Croacia los precios eran más o menos como España, Serbia era bastante más barato y Bosnia ya el más barato de los tres. Entonces fue un gran acierto a nivel económico el elegirlo, porque como os digo, pues nos ahorramos una pasta porque todo está a la mitad de precio prácticamente que en España, sobre todo a la hora de salir a comer, porque ibas a restaurantes chulísimos, comías a la carta sin privarte de nada y pagabas a lo mejor pues con postres, bebidas y café unos 10 o 12 euros por persona. Entonces, imaginaros que la práctica, pues eso, viajar por Bosnia-Herzegovina resulta muy asequible, pero también es verdad que conviene entender bien pues cómo funciona la moneda local, el uso de tarjetas, dónde cambiar dinero, qué gastos conviene llevar en efectivo, en fin, pues que aunque es verdad que el país está cada vez más acostumbrado al turismo internacional, pues es verdad que se nota que todavía existen muchas costumbres y limitaciones que hacen que manejar bien el dinero pues sea esencial para un viaje cómodo y sin complicaciones. Bueno, pues como os decía antes, la moneda oficial es el marco convertible, que se conoce como BAM por sus siglas internacionales, y 1 euro equivale casi a 2 BAMs, es decir, como a 1,95 o por ahí prácticamente. Por lo tanto, pues el tipo de cambio, para que te sea más fácil, es dividir las cosas entre dos. Si ves que algo cuesta 20 BAMs, pues sabes que al cambio son unos 10 euros. Para que te hagas una idea de los precios, pues como os comentaba, cena para dos en un restaurante, pues eso, unos 60 van, que son como unos 30 euros más o menos. Yo qué sé, un transporte público era súper barato, valía menos de 1 euro. Lo que se puede pagar a lo mejor por un alquiler de una casa en el centro de una ciudad mediana, pues a lo mejor son como 280, 300 euros al mes. Entonces, fijaros la diferencia, ¿no? Ya simplemente con lo que se paga de alquiler en España. Como os digo, generalmente la tarjeta pues se puede utilizar en hoteles, en restaurantes de zonas bastante turísticas, en los supermercados pues de la mayoría de las cadenas grandes, en las gasolineras de autopistas, pero es verdad que luego en otros sitios, pues a lo mejor como mercados callejeros, cafeterías o bares de pueblo, aparcamientos públicos o privados también de pueblos, entradas incluso a algunos museos o monumentos locales, en tiendas pequeñitas, en panaderías, pues en muchísimos de estos sitios no te aceptan tarjeta. O sea que es buena opción también el que llevéis siempre efectivo en el
bolsillo. Hay bastantes cajeros ATM en las ciudades y en los pueblos medianos, pero es verdad pues que tienes que saber que la mayoría de bancos locales te van a aplicar comisión al retirar dinero con tarjetas extranjeras. Entonces pues nosotros que hicimos, como los amigos con los que íbamos igual tenían una tarjeta, creo que era de ING, que a ellos no les cobraban comisión, pues nada, dijimos, bueno, les cobraban la comisión pero luego se la devolvían, pues dijeron, mira, sacamos dinero para los 4 para ir tirando el efectivo, y lo que podíamos ir pagando con tarjeta pues lo íbamos pagando. Entonces pues bueno, fuimos más o menos tirando así. En Sarajevo, en Mostar, en las ciudades grandes abundan las oficinas de cambio. Madre mía, voy a intentar decirte el nombre en bosnio. No sé yo si va a tener que ver algo con la realidad como suene, pero bueno, se pronuncia algo así como Mejanica. El caso es que cuando tú veas este nombre, pues es que esto es una casa de cambio. Suelen tener unos tipos muy justos gracias a la paridad fija con el euro, y bueno, pues lo ideal es que cambies parte de tu dinero al llegar y así pues llevas algo de efectivo para empezar, y nunca cambies en el aeropuerto porque las comisiones siempre son mucho más altas. Así que, como os digo, intentar moveros con los marcos. Es verdad que os van a afectar los euros en muchos sitios turísticos, pero mi consejo es que los uséis solamente en caso de emergencia, porque va a salir más rentable siempre pagar en BAM. Ahora vamos con el tema del alojamiento, porque hay una historieta que te exigen cuando llegas a Bosnia, que hay gente que no lo sabe y se meten en un follón, que es la obligación de registrarse en los alojamientos. Es verdad que esta norma como que sorprende a muchos viajeros cuando llegan a Bosnia-Herzegovina. Es que esto no es un simple trámite burocrático, o sea, es un requisito que todos los turistas deben cumplir, y todos los hoteles, todos los hostales, todos los apartamentos están obligados a notificar tu estancia a las autoridades locales. Entonces, ¿cómo funciona el registro? Pues tú llegas a un alojamiento, el propietario o el recepcionista te va a pedir el pasaporte o el DNI, y bueno, pues con esos datos te registran en el sistema oficial de la policía local. En algunos alojamientos te van a entregar un pequeño papel que es como un comprobante de registro que deberías guardar durante la estancia que estés allí. ¿Por qué es obligatorio? Pues porque esta normativa tiene dos fines principales, que una es la seguridad, que es controlar quién entra y quién sale del país y dónde se aloja, y la segunda es para tema de impuestos, de Hacienda. ¿Por qué? Pues porque el registro lo que sirve también es para garantizar que el alojamiento está pagando la tasa turística correspondiente. ¿Qué pasa si no te registras? Pues que la responsabilidad va a recaer principalmente en el alojamiento, pero en teoría el viajero también puede recibir una multa si es sorprendido sin registro en cualquier control policial. Entonces, pues tenlo en cuenta. Si viajas por tu cuenta, como era nuestro caso, porque si vas con un viaje organizado ya se van a preocupar ellos de gestionártelo, pero si viajas por tu cuenta, que como os digo era el caso nuestro, y te vas a alojar en casas que no estén registradas en plataformas oficiales como Booking o Airbnb, que no era nuestro caso porque nosotros las cogimos todas por Booking, estuvimos en apartamentos, pues te tienes que asegurar de que el dueño te registre correctamente, porque como os digo, si no lo hace, pues corres el riesgo de que tu estancia pues pueda ser considerada irregular. Y es verdad que la policía, por ejemplo, cuando nos paró a nosotros no nos pidió los justificantes de que nos hubieran registrado, pero lo pueden hacer. O sea que eso también pues tienes que tenerlo en cuenta. Es decir, que si cambias de alojamiento cada noche, pues algo que es muy común en un road trip, en un viaje por carretera, pues tienes que tener en cuenta que te tienes que registrar en cada lugar donde vayas a dormir. Como os digo, hay una tasa turística que no es muy alta, son como €1 por persona y por noche, pero bueno, de esa tasa turística se ocupa el propio alojamiento de pagarla. Otro tema importante, internet.
Yo os voy a contar cómo estar conectados en todo momento. ¿Por qué? Pues porque en un viaje por carretera es imprescindible disponer de internet en el móvil, más que un lujo es una necesidad, porque no solamente para usar el GPS, sino que a ver, si tienes que comprobar reserva, buscar restaurantes, contactar con el alojamiento si vas a llegar tarde, te tiene que mandar el casero un WhatsApp, pues bueno, necesitas tener internet sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es verdad que en Bosnia y Herzegovina la conexión es bastante buena, incluso en zonas rurales, no en todos los sitios, pero bueno, yo sí me sorprendió un poco para bien eso, pensaba que íbamos a tener más problemas. Sí hay que tener en cuenta que Bosnia no pertenece a la Unión Europea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las compañías de teléfono europeas no aplican el roaming gratuito, que sí, por ejemplo, nos funcionó en Croacia. Entonces, ¿qué significa? Pues esto significa que si tú activas tus datos sin más, la factura que te puede llegar puede ser astronómica. Entonces, antes de viajar, lo primero que tienes que hacer es consultar las tarifas que ofrece tu operador para Bosnia. Ahí es verdad que hay algunas compañías que tienen bonos internacionales pues que permiten un uso limitado de datos sin arruinarte. Pero vamos, yo mi consejo, nosotros por ejemplo que estamos con Digi, lo que hicimos fue olvidarnos de Digi en el momento que entramos en Bosnia, si lo utilizamos sin problema en Croacia, porque además allí nosotros con Digi tenemos datos ilimitados, pero en el momento que llegamos a Bosnia, pues quitamos la itinerancia de datos y nos fuimos a una tienda oficial en Banja Luka, que era la primera ciudad en la que estuvimos en Bosnia, pues a comprar una tarjeta SIM local. Entonces, bueno, pues así vas a poder usar el GPS sin tener que depender de wifi. Bueno, las compañías principales son BH Telecom y HT Eronet. Tienen bastante buena cobertura en ciudades y en las carreteras. Como os digo, es verdad que en áreas de montaña pues la señal se puede debilitar. Las SIM locales son bastante baratitas, te cuestan como entre 5 y 10 euros. A nosotros nos costó 10 euros y nos incluía 15 gigas de datos, que os digo yo, no es que sea más que suficiente para el viaje de 1 o 2 semanas, es que a nosotros nos sobró gigas para aburrir. ¿Por qué? Pues porque luego al llegar a los apartamentos sí te conectabas al wifi. Entonces, pues bueno, a no ser que estés todo el rato viendo vídeos, que es lo que más datos te va a consumir, para navegar, ver tu correo, utilizar Google Maps y mirar 4 cosas, es que te va a valer de sobra. Como os digo, pues las podéis adquirir en kioscos, en gasolineras, en tiendas oficiales. Si viajáis en grupo, pues otra buena estrategia es comprar una SIM y usar el móvil como punto de acceso para todos. Eso ya depende también de lo que vayáis a utilizar el móvil. Y luego tenéis otra opción que es cada vez más popular, que es adquirir una eSIM. Sabéis que hay un montón de plataformas tipo la Fly y tal que las venden. A ver, ¿nosotros por qué no las compramos? Pues porque nuestros teléfonos no admiten eSIM. Entonces, pues bueno, tiramos con las SIM locales que nos hacen el mismo apaño, ya las hemos probado en varios países y bueno, pues de maravilla con ellas. Pero vamos, que si tu teléfono te admite eSIM, pues puedes instalarla igual. Es verdad que salen más caras que las SIMs locales, pero bueno, tienes ahí las dos opciones. Vamos a ir ahora al tema de los supermercados, porque tiraréis bastante de ellos si hacéis un viaje por carretera. Nosotros es verdad también que al estar alojados en apartamentos solíamos hacer en casa el desayuno y la cena, que no era por precio, porque es que como os digo, comer fuera era muy barato, sino es que básicamente era por comodidad. Porque si te levantas, pues no tienes que estar ya preocupándote de buscar una cafetería que haya cerca de la casa, y luego por la noche es que llegas tan cansado de estar todo el día pateando con el calor, pues que ya te duchas y joder, la comodidad es a decir, mira, ceno tranquilamente, ¿sabes? Me veo luego una peliculita. Nosotros, por ejemplo, que siempre nos llevamos nuestro TV Box para tener allí las plataformas y tal cuando viajamos, pues te comías cualquier cosa para cenar y te quitabas de rollos. Por lo tanto, tirábamos bastante de supermercados. Entonces es verdad que algún día sí que salimos a cenar, pero en general era la comida de mediodía siempre la que hacíamos en los restaurantes.
Las cadenas más habituales que te vas a encontrar, pues bueno, a nivel internacional nosotros la que más vimos fue Lidl. Y además unos Lidl muy majetes y con productos también locales, que mola cuando entras a los supermercados, pues bueno, poder comer cosas que solamente se van a encontrar en el país. Hay otra que está muy extendida que es Consum, que es de origen croata, es una de las cadenas más grandes, está prácticamente en todas las ciudades. Bingo también, y bueno, en general a mí los supermercados me pareció que tenían muy buenos productos frescos y además bastante bien de precio, muy bien surtidos de fruta y verdura, cosa también importante. Tener en cuenta pues que muchos de estos supermercados cierran los domingos, pero bueno, es verdad que las gasolineras a lo mejor siempre vas a encontrar alguna pequeña tienda abierta de urgencia. En fin, pero vamos, que si quieres hacer compra un poquito grande, pues intentes hacerlo de lunes a sábado. Tenemos ahora el tema de la comunicación y el idioma. Pues ¿por qué? Pues porque Bosnia-Herzegovina es un país pequeñito en extensión, pero es verdad que es muy diverso en cultura, en religión y en idioma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que oficialmente se hablan bosnio, croata y serbio, que son 3 idiomas muy similares entre sí, pero que tienen matices importantes que les diferencian según la región. Y bueno, a ver, la buena noticia para ti como viajero es que aunque las diferencias internas existan, tú como visitante es que no lo vas a notar porque no te vas a enterar de nada. Hablen en cualquiera de los 3 idiomas que hablen. Pero bueno, es verdad que te vas a poder comunicar de manera básica sin necesidad de distinguirlos. ¿Por qué? Pues bueno, porque en las grandes ciudades, mal que mal, hay muchísima gente que habla inglés. Y si no, pues hay una cosa que se llama Google Translator maravillosa, o cualquier aplicación que están saliendo ahora de estas de inteligencia artificial que te hacen traducción instantánea, pues que vamos, son súper útiles. Ya os estuve hablando de este tipo de aplicaciones cuando hice el podcast de lo de la inteligencia artificial asociada al turismo. Bueno, el caso es que tienes que tener también en cuenta que aparte ellos del alfabeto latino utilizan, como os he dicho antes, el cirílico. Entonces pues vais a ver, por ejemplo, que muchos nombres de localidades están puestos en los dos alfabetos. Como os digo, es verdad que el inglés no está tan extendido como en Croacia, pero en general en los hoteles y en las agencias de alquiler sí que lo hablan. En los restaurantes suele ser más difícil, pero es verdad que casi todos los menús suelen tener fotos y muchos de ellos traducciones parciales al inglés, sobre todo en los sitios más turísticos. Y si el inglés no aparece por ningún lado, si está todo en bosnio, pues bueno, también os digo que es que la gente es súper amable, van a poner todo de su parte y al final de una manera u otra pues te acabas entendiendo, que es lo importante. Costumbres a tener muy en cuenta, pues el saber que el viajar por Bosnia va a implicar entender bastante la cultura local. Pues ¿por qué? Pues porque, como os he dicho antes, el país, al contrario, por ejemplo, que Serbia o que Croacia, que sí que son mucho más occidentales, digamos, a nivel europeo, tú cuando llegas a Bosnia enseguida te das cuenta de la diversidad que hay, porque conviven comunidades bosnias de mayoría musulmana, conviven croatas que son católicos y conviven serbios que son ortodoxos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta mezcla, se refleja en el día a día, en la gastronomía, en la religión, en la forma de vestir, en la forma de relacionarse. Es algo que lo vas a ver continuamente a tu alrededor. Entonces, hay que tener en cuenta el respetar algunas costumbres que son bastante sencillas, que van a hacer que tu viaje sea más agradable, pero sobre todo que te van a evitar malentendidos, que estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta y ser muy respetuoso con las costumbres que se vivan en los países que vayas a conocer. Entonces, ¿qué ocurre? Como os digo, pues que en Bosnia conviven mezquitas, conviven iglesias católicas y conviven iglesias ortodoxas.
muchas veces las tres en un mismo pueblo pequeño. Entonces, es verdad que a mí me sorprendió también para bien que la sociedad bosnia es bastante tolerante, pero aún así, bueno, pues conviene seguir algunas pautas porque, como os digo, en ciudades grandes, incluso como Sarajevo o Mostar, la influencia musulmana es muy evidente en la vida cotidiana. Es verdad que no se trata de un islam rígido como el que se practica, pues a lo mejor en algunos países de Oriente Medio, sino de una versión pues más relajada y abierta, pero sí hay costumbres pues que merece la pena respetar. No solo que merezca la pena, sino que debes respetarlas. Una de ellas, pues verás que se hace 5 veces al día la llamada a la oración, lo que es el ezán, desde los minaretes de las mezquitas. Para ellos es un sonido muy cotidiano, pero es verdad que para el viajero, pues nosotros que lo hemos vivido en muchísimos sitios de población musulmana, pues como Turquía o Indonesia o Marruecos, pues es verdad que resulta un momento muy especial que marca absolutamente lo que es el ritmo de la ciudad. Entonces, bueno, tú no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente lo escuchas y respetas ese instante en que se está llamando a la oración. Tienes que tener en cuenta la vestimenta en lugares religiosos, sobre todo si entras a una mezquita, porque probablemente no te van a dejar entrar si eres hombre si llevas pantalones cortos, si eres mujer tienes que cubrir hombros y piernas. Hay muchas mezquitas que en la propia entrada te prestan pañuelos o faldas largas. Y tienes que tener en cuenta también que se entra siempre descalzo, se dejan los zapatos en la puerta. En las mezquitas principales de Sarajevo y de Mostar, es cierto que están más acostumbrados a los turistas, pero tienes que mantener la misma actitud respetuosa, es algo fundamental. Es verdad que en Bosnia no es un país donde se espere una vestimenta extremadamente recatada, porque a mí era otra de las cosas que me encantaba, que veías paseando a dos amigas y una de ellas iba totalmente europeizada con su escote, su minifalda y sus tacones, y al lado iba una chica musulmana ya no solamente con velo, sino incluso muchas de ellas con burka. Y os digo que en general pues es como un islam, como os digo, más flexible, ¿no? Pero es verdad que también hay barrios musulmanes más tradicionales, sobre todo en pueblos y en ciudades pequeñitas, ¿no? Pues donde mi consejo cuál es, pues que no lleves a lo mejor ropa excesivamente llamativa, especialmente las mujeres. Y bueno, al fin y al cabo, de todas formas, te vas a dar cuenta pues que ambas realidades conviven en la práctica con mucha armonía. Si te pilla el Ramadán en zonas musulmanas, yo os voy a recomendar que echéis un ojo a un artículo bastante amplio que tengo en el blog que hice ya hace tiempo, que se llama Cómo visitar países musulmanes en época de Ramadán. De todas formas, le dedicaré un podcast precisamente a este tema porque me parece bastante importante. A mí misma he viajado a veces a países musulmanes y los he pillado en Ramadán y tienes que saber un poco qué hacer, cómo comportarte y qué es lo que te vas a encontrar. Entonces, eso puede ser que os pase en Bosnia, pues no está de más que contéis con esa información. Más costumbres, pues la noción del tiempo que se tiene en Bosnia es muy distinta a la de Europa Occidental. O sea, yo en ese aspecto creo que están más cercanos a Asia o a los países árabes, ¿no?, que a la propia Europa. Tanto las reuniones, las cenas, las quedadas no suelen nunca empezar exactamente a la hora que te hayan dicho. En carretera ese mismo espíritu se nota porque la gente conduce despacio, rara vez parecen tener prisa, a no ser cuando hagan los adelantamientos que comentábamos antes. Entonces, pues bueno, asumir esta relajación horaria, pues yo creo que va a hacer que disfrutes más del viaje sin frustrarte. A la hora de ir a los restaurantes, ten en cuenta que no es obligatorio dejar propina, pero es verdad que se espera un redondeo de la cuenta o un pequeño extra del 10%. El servicio suele ser muy amable, pero también te digo que no suele ser rápido. No interpretes en ningún momento la lentitud como descuido, porque bueno, forma parte de ese ritmo tranquilo tan característico del país.
Es muy habitual, como en Japón o en Escandinavia, y a mí eso me encanta, o como en mi propia casa, que siempre lo pongo de ejemplo, el quitarte los zapatos al entrar, porque de hecho la mayoría de los apartamentos nos dejaban muchas veces zapatillas en la puerta y a mí me parece una costumbre súper higiénica que deberíais llevar todos a la práctica. Hay muchos monumentos y cementerios en memoria de las víctimas de la guerra. Tenerlo muy en cuenta. Es verdad que aunque algunos puedan parecer más discretos, son espacios muy sensibles en los que conviene guardar silencio y si por lo que sea vas a tomar alguna foto, pues hazlo con discreción y no hagas lo que hace muchísima gente que yo flipo, que es hacerse selfies con las tumbas riéndose o pegando saltos. Y no solamente en Bosnia, sino en cualquier país. Entonces, bueno, tener en cuenta esas cosas y tener dos dedos de frente, que hoy por supuesto que los tenéis. El caso es que hay una frase muy bosnia que es polaco polaco, con K, no con C, que significa despacio despacio, que resume pues bueno mucho la filosofía del país, porque ya te aseguro que no hay obsesión ninguna por la puntualidad. Otra de las cosas que más me llamó la atención cuando estuvimos recorriendo Bosnia es encontrarnos en la entrada de muchos bares, de gasolineras, de tiendas, de farmacias, pues carteles donde se lee claramente no weapons allowed, que es, en bosnio es Zabrangeno Pusenge, y bueno, pues es una señal que viene acompañada de un dibujo de una pistola tachada. Vamos, que lo que te dicen básicamente es que no dejan entrar armas. ¿Qué pasa con esto? Cuando lo ves varias veces, pues para un extranjero es verdad que resulta muy chocante, pero en Bosnia es que es algo muy habitual y está muy normalizado. Entonces, os explico. ¿Por qué tantos carteles? Pues por varios motivos. El primero porque son herencia de la guerra. Entonces, tras el conflicto de los años 90, las armas quedaron muy presentes en la sociedad bosnia y durante mucho tiempo fue común que los civiles tuvieran armas en casa para defenderse. Eso por un lado. Luego, aunque ahora mismo, actualmente, la situación es mucho más tranquila, las autoridades y los propietarios de los locales quieren dejar claro que las armas no son bienvenidas en espacios públicos. Y luego hay otro motivo, que es el de la prevención. Entonces, los carteles no significan que la gente vaya armada por la calle, sino que es verdad que los locales pues, se curan en salud recordando explícitamente la prohibición de que no se pueden llevar. Pero en cualquier caso, os comento que no es motivo de alarma, que Bosnia nos pareció un país segurísimo para viajar. Yo no tuve sensación de inseguridad en ningún momento, en ningún lado. Pareció un país muy, muy seguro, con gente súper amable y súper hospitalaria. Los carteles en realidad, como os digo, son más recordatorios culturales y legales que más que una advertencia de peligro real y de hecho, pues como os comento, para los locales pues forma parte del paisaje cotidiano este tipo de prohibiciones y advertencias y es que no le dan mayor importancia. Así que, para ir terminando este larguísimo podcast que hemos dedicado a los datos prácticos y fijaros que nos hemos ido pues eso casi a la hora de programa y eso que he intentado resumir, pues el resumen lo vamos a poner con el presupuesto aproximado porque como os digo pues uno de los grandes atractivos de organizar un viaje en coche por Bosnia es que los gastos son mucho más bajos que en otros países vecinos pues como Croacia y ya no te cuento Italia. Sobre todo en la zona norte de Italia. Entonces, bueno, pues el presupuesto te va a depender, es verdad, que de la duración del viaje, del tipo de coche, del nivel de comodidad que tú vayas buscando luego en los alojamientos, en los restaurantes que quieras comer. Pero bueno, yo lo que te hago es una estimación media para un viaje de una semana más o menos en pareja. Que aún así os digo que nosotros como fuimos 4, pues nos salió todavía más barato. Entonces, pues bueno, tienes que tener en cuenta que si vas a alquilar el coche allí en Bosnia, el coche de alquiler te va a costar entre 25 y 40 euros al día con seguro básico, por lo que si le metes ya el seguro a todo riesgo, pues te lo va a encarecer. A lo que hay que añadir pues la fianza bloqueada de la tarjeta, que suele rondar entre los 300 y los 600 euros. Como os he dicho antes, pues sí, el alquiler de coche va a ser más barato si lo hacéis en Bosnia que en Croacia. El precio del combustible ya os lo he comentado antes, unos 1,20 € el litro más o menos.
Entonces, bueno, pues tener en cuenta que para un viaje de unos 1000 kilómetros, que es lo habitual en una ruta de una semana más o menos, pues vas a gastar alrededor de entre 100 y 130 euros en gasolina, que está muy, muy bien. Los peajes, como os he dicho, pues son pocos y económicos. Yo creo que en una semana gastarás como mucho a lo mejor 20 euros. El aparcar en ciudades grandes, si no tienes parking, tampoco suele ser muy caro. Suele ser entre 0,50 céntimos y 1 euro la hora. Pero ya os digo que es muchísimo mejor el buscar alojamientos que ya te incluyan el parking. El alojamiento a nosotros nos pareció que estaba tirado. Los hoteles y apartamentos de gama media pues son como entre 25 y 40 euros por noche para 2 personas, pero nosotros ya os digo, eso en ciudades grandes, ¿eh? En pueblos pequeños vas a poder dormir en una habitación familiar, a lo mejor la pareja por 20 euros. Pero es que nosotros aún así, como alquilamos apartamentos, al final pagábamos entre los 4 como 40 euros la noche por un apartamento de 2 habitaciones, con lo que salíamos a 10 euros por persona y día. Con lo que imaginaros qué pelotazo viendo lo que costaban los hoteles en pleno mes de agosto en otros sitios de Europa, que Europa se ha ido ya de locos. En cuestión de comida y bebida, pues baratísimo también, o sea, un plato bastante grande de cebapi, que son las salchichas estas grandotas que comen ellos, pues a lo mejor te costaba unos 4 euros. El comer en un restaurante bastante turístico en Sarajevo, pues eso te podía costar como 10 euros por persona, más o menos. En fin, que yo haciendo el resumen y para que te hagas una idea, nosotros estuvimos 14 días en Croacia, Bosnia, Herzegovina y Serbia y aparte de los 175 euros que nos había costado el vuelo Madrid-Zagreb, nos salió todo el viaje completo por unos 1000 euros por persona, que está súper, súper bien. Porque vamos, ahí incluimos todo, si te tomabas una cerveza, si te tomabas un helado, o sea, cualquier cosa que necesitaras comprar, todo, cualquier tipo de gasto que hicimos, pues vamos, 1000 pavos por estar en pleno mes de agosto, 2 semanas de vacaciones en Europa. Yo creo que en pocos países de Europa lo vas a poder hacer. El caso es que, como os digo, pues nos abarató mucho el viaje el ir 4 personas para que esto también nos bajara, digamos, el presupuesto. Pero vamos, que incluso si vas una pareja, os va a salir súper bien de precio porque Bosnia, como os digo, están las cosas como a la mitad de precio que en España. Y sobre todo, y lo más importante, es que merece tanto la pena el país. Es tan bonito, o sea, tan verde, con esas montañas, con cascadas, con ríos. Se come tan bien, la gente es tan amable, en fin. Que yo he venido completamente enamorada de Bosnia. Así que tengo muchas ganas de seguir dedicando programas al país. Lo iremos haciendo poquito a poco, intercalados con otros, pues para no saturar, ¿no? Entonces, tirarme a lo mejor 2 meses hablando de Bosnia. Lo iremos intercalando y eso, pero bueno, que como primera toma de contacto para los que a lo mejor no lo habíais nunca barajado como destino posible para ir de viaje, de vacaciones, pues de verdad que yo recuerdo que cuando volvíamos de viaje se lo decía a mis amigos, digo, me voy a convertir en una embajadora de Bosnia a nivel publicitario, digo, porque es que se lo pienso recomendar a todo el mundo que conozca. Así que ya sabéis, echadle un ojo porque merece un montón la pena. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos.